título de la presentación, veis aquí el nombre. El título de la mesa tiene un título que, vamos, espero que sea autoexplicativo. Casos de éxito y precauciones en la implantación de GRC. Lo que vamos a intentar es pasar por encima de todo lo que es los conceptos básicos de GRC, pero antes de ello, las personas que van a colaborar aquí en la mesa nos van a hacer una presentación somera de cómo han desarrollado particularmente en sus organizaciones el concepto de GRC. Voy a llamarles para que vayan incorporándose, lo voy a hacer por orden alfabético porque todos empiezan por J. Entonces, primero Javier Heras, que es ingeniero en informática por la Universidad Pontificia de Comillas, licenciado en Investigación y Técnicas de Mercado y programas avanzados en Compliance por el Instituto de Empresa. Ha desarrollado su carrera en más de 13 años de experiencia en auditoría interna, gestión de riesgos e implantación de soluciones GRC, especialmente con SAP GRC. Javier, pues si quieres pasar aquí a sentarte. Voy a continuar con su currículum, gestión de riesgos y modelos de prevención de detención de delitos en empresas, en las BIS 4, en los últimos 3 años en el grupo BIPS Starbucks Coffee España, donde es responsable de GRC y del programa integral de compliance dentro de todas las sociedades de su grupo. Javier se sienta aquí a mi izquierda. Después se va a incorporar con nosotros Jorge de las Peñas, que es gerente de gobierno de TI de Mutua Madrileña. Me estáis escuchando bien, ¿no? Porque yo no sé si se oye bien. Jorge de las Peñas es doctor en Ingeniería Informática e Ingeniería de Telecomunicaciones por la Universidad Autónoma de Madrid. Está actualmente a cargo de la Gerencia de Gobierno de TI en la Mutua Madrileña y es profesor asociado en la Universidad Autónoma. Es ITIL Expert y está en la ruta de convertirse en breve en ITIL Master. Anteriormente ha ostentado responsabilidades de gestión de proyectos en el área de consultoría de IBM, Global Services y en PricewaterhouseCoopers. Es ISO 20000 Lead, Auditor y certificado COVID Foundation. Y luego, por último, porque le ha tocado, porque también empieza por J, Juan Francisco Cornago Baratech, es responsable técnico de las soluciones de GRC y resiliencia de SIA Group. Juan Francisco Cornago Baratech es ingeniero informático por la Universidad Pontificia de Comillas y a lo largo de su carrera ha obtenido las certificaciones CISA, CGI, CISO. Profesional nivel negro del CCI, lead auditor ISO 27001 e ISO 22301. Es director y jefe de seguridad por el Ministerio del Interior, realizando la función de director de seguridad en su empresa, y acaba de finalizar el grado de detective privado obteniendo el TIP correspondiente. Acumula más de 20 años de experiencia en el sector de seguridad y en la actualidad es senior manager del grupo SIA, dirigiendo el área de gobierno, riesgo y cumplimiento de la compañía. Bueno, habéis visto que tienen unos perfiles profesionales variados, muy completos y que espero que nos puedan transmitir un poco su experiencia. Antes de darles paso, porque vamos a intentar organizar la mesa de la siguiente forma. Primero vamos a estar unos 10 minutos aproximadamente, alrededor de 10 minutos cada uno contando su experiencia particular y después vamos a intentar pasar una lista de preguntas que he confeccionado con mi mayor buena voluntad para intentar poner sobre la mesa pues todos los conceptos básicos de GRC, que como bien sabéis pues es bastante abierto, es un tema muy abierto que cubre de todo, incluyendo el tema de GDPR de esta mañana. Para que intentemos voy a intentar reservar 10 minutos al final, a las 22, perdón, a ver si digo la hora exacta, a las 13:40 nos iríamos a comer. Y ya os comentaré dónde es y para que así no os vayáis. A las 13:40 y entonces vamos a reservar 10 minutitos antes para ver si podéis hacer preguntas, porque el objetivo de esta mesa es que aquellos que no hayáis acometido un proceso de implantación de GRC o estéis pensando hacerlo, veáis un poco los problemas y en dónde se han atascado y qué dificultades se han encontrado personas que ya lo han hecho, y aquellos que ya lo hayan hecho, pues que se puedan cuestionar un poco lo que han hecho y puedan plantearse si se ratifican o tienen que mejorar en algún aspecto o algo. Es decir, básicamente que tenga utilidad para vosotros, porque este es un tema que tiene una complejidad y normalmente tiene unos tiempos de implementación tan largos en donde es fácil cometer errores y errores que además tienen luego un tiempo de reparación largo y complicado. Así que a ser posible transmitir ese tipo de experiencias y para que os pueda ser de utilidad. Antes de dar paso al primero de orden alfabético, que es Javier, quería solamente mencionaros que en mi trabajo de colaboración con ISACA, como responsable de investigación, en realidad tenemos una cosa que se llamamos las comisiones o grupos de trabajo.
Para todos aquellos que estáis colaborando en ISACA y que estáis asociados a ISACA, os pido colaboración. Ahora mismo estos grupos de trabajo están funcionando muy bien y estamos ahora a punto de terminar 3 trabajos, que simplemente os lo menciono para que os suene, que intentaremos presentar, si todo va bien, un jueves de ISACA probablemente para el 10 de mayo aproximadamente. Son 3 trabajos, que el primero, para que veáis un poco, para que os suene el tipo de cosas que hacemos. El primero es un trabajo sobre nuevos modelos de análisis de riesgos en ciberseguridad. Supongo que casi todos sabréis que el tema de ciberseguridad tiene una característica y una peculiaridad suficiente como para que los análisis de riesgos tradicionales están fallando estrepitosamente. Están fallando estrepitosamente porque os habréis observado que en todas las compañías los valores de riesgo que se están presentando son tan bajos que no se compadecen con el hecho de que la ciberseguridad es uno de los 3 riesgos más importantes que tiene en este momento la humanidad, los temas relacionados con la ciberseguridad. Y eso pues no tiene lógica cuando la mayoría de las empresas se están presentando valores de riesgo que están a lo mejor en el lugar número 30 o 40. Hay algo que estamos haciendo mal. El segundo tiene que ver con esta mañana, pues sería un trabajo que estamos haciendo sobre riesgos. Es un trabajo práctico, eminentemente práctico, riesgos para una empresa transnacional y no transnacional también, riesgos para una empresa transnacional ante la nueva legislación GDPR. Este es un trabajo que básicamente lo que pretende es presentar una guía que sea de utilidad para nuestros asociados relacionado con el tema de GDPR. Y para terminar, y no enrollarme más, el último es bastante de alto nivel, es un cuestionamiento de cuál es la función de la auditoría tecnológica, cuál es la nueva función que tiene la auditoría tecnológica o va a tener la auditoría tecnológica en la empresa digitalizada. Como una función que empezó hace pocos años como una especie de hermana menor de la auditoría de negocio, se está creciendo y hay compañías, como bien sabéis, que ahora o dentro de poco van a tener procesos donde no hay ninguna persona y en donde la auditoría de negocio necesita de manera muy importante a la auditoría tecnológica. Y más aún, cómo la auditoría tecnológica pasa de ser una auditoría de inspección a ser una auditoría de asesoría estratégica. Ese es el tercer trabajo y hoy creo que los 3 vamos a terminarlos. ¿Por qué os cuento esto? Porque necesitamos hacer más trabajos a partir de ahora. Vamos a hacer una petición de temas de trabajos cuando terminemos y necesito ayuda, colaboración, participación. Creo que son temas que son interesantes y que consumen un tiempo relativamente pequeño y la colaboración de mucha gente es lo mejor. Bueno, disculpadme esta pequeña introducción que me he permitido. Vamos a pasar directamente ya a que cada uno de ellos presente un poco su experiencia en su compañía. Y voy a dar paso primero a Javier para que presente un poco su experiencia. Javier. Ay, perdón, estás aquí. Sí. Disculpa. Gracias, Eric. Es normal. Bueno, espero que por lo menos os suene mi empresa o al menos a lo que nos dedicamos, más allá de la venta de hamburguesas y de sándwiches y de cafés. ¿Vale? Necesitamos un... A lo mejor sí puede pasar. No. Vale, gracias. Somos un grupo que está compuesto por tanto marcas propias como marcas internacionales y algunas empresas de distribución de servicios. ¿Vale? No somos una empresa cotizada, pero sí que nos hemos metido en este meollo del GRC, del cumplimiento de los riesgos de la auditoría interna y demás. ¿Por qué? Pues porque nosotros tenemos que gestionar una serie de grupos de interés desde MEIA que nos exigen un alto grado de control en nuestros procesos. Según esta historia del Grupo VIPS, pues bueno, durante los últimos 5 años ha habido un proceso grandísimo de transformación. Somos una compañía basada en procesos de negocio, básicamente. Y esos procesos de negocio tienen que ser controlados de forma exhaustiva. Como culturilla, un poco la evolución que ha habido en el tiempo, desde 1969 que se creó la compañía,
pues bueno, ha habido desde fondos de inversiones que han querido meterse con nosotros, adquisiciones de nuevas marcas, pues partners como Starbucks, como Fridays, últimamente como Guamama, incluso nuevos fondos de inversiones que han querido meterse, pues porque entendemos que somos una compañía bastante atractiva para diversos fondos de inversiones que quieren meterse dentro del sector de retail. Entonces, a finales de 2014 y entre 2014 y finales de 2016, empezamos a crear un ambicioso proyecto de GRC, en el cual, quisimos englobar 4 pilares claves dentro de la parte de GRC. Primero, definir un marco normativo de políticas corporativas en el cual, pues bueno, se deberían definir todas aquellas actividades que estaban obligadas cada uno de nuestros empleados, que por cierto tenemos 9.000, y además que quede correctamente trazado pues todo ese tipo de políticas del marco del buen gobierno corporativo. Digamos que eso es la primera línea de control que quisimos abarcar, ya que para nosotros la comunicación de estas actividades es un elemento esencial de la parte de GRC. Luego, pues, el sistema que tenemos transaccional del grupo es SAP. Entonces, necesitábamos tener securizado y con un nivel de seguridad bastante aceptable, y para ello deberíamos pues abordar un proyecto de segregación de funciones en el cual pues habría que definir una serie de perfilados por cada una de las áreas, ya que bueno, pues antes pues, todo el mundo podía acceder a todo y bueno, se materializaban una serie de riesgos, generalmente financieros, pues que había que controlar, no siempre con controles mitigantes, con lo cual era necesario tener esa base para, antes de meterte en GRC, tener nuestro sistema de SAP bastante securizado. Luego empezamos a englobar, hemos dicho que nuestra empresa es una empresa basada en procesos, teníamos que controlar esos procesos. ¿Cómo? Pues utilizando mapas de riesgos, matrices de riesgos y controles que definieran mis procesos, mis riesgos y mis controles para controlar la efectividad de dicho proceso. Lo mismo, tanto la parte operacional como la parte financiera, con lo cual englobamos o nos quisimos meter dentro del SCIF. Aunque no estábamos obligados, la Comisión Nacional del Mercado de Valores establece la obligatoriedad de hacer el SCIF. Nosotros queremos ser como una cotizada porque entendemos que en un futuro podríamos llegar a serlo. Y una vez que tenemos definido toda esta parte de nuestros controles y nuestros riesgos, aprovechamos el cambio que hubo en el Código Penal en el año 2015 para el establecimiento del programa de compliance y la realización del modelo de prevención y detección de delitos. Una matriz por cada una de las sociedades. Metimos toda esta parte en la coctelera y definimos lo que es todo el proyecto de GRC. Y para ello nos viene la primera dificultad, que para mí ha sido la mayor dificultad en toda la implantación de este modelo, que es convencer al Consejo de Administración de que tenemos que comprar una herramienta. Y dentro de las herramientas, elegir la más cara. Entonces, siendo una empresa no cotizada, con la herramienta más cara, pues lo conseguimos. Al final nos aprobó el Consejo de Administración, somos una área bastante pequeña, entonces controlamos muchos procesos de negocio, tenemos muchos procesos con mucho riesgo, seguridad alimentaria, prevención de riesgos laborales, construcciones. Es brutal el riesgo reputacional que podemos tener cuando pasara o se materializara algún tipo de estos riesgos. Con los mínimos recursos y una herramienta potente podríamos gestionar pues, todo este tipo de proceso de GRC. Y entonces comenzamos en el 2016 la implantación, también en este caso de la mano de EY, de la herramienta o el sistema de SAP GRC. Y paralelamente
nosotros internamente desde el grupo empezamos una tarea de evangelización, es decir, de formación y de concienciación de todos los responsables de todos los procesos para explicar qué es esto de GRC, porque en un principio nos miraban con caras raras, porque si no entendían exactamente la filosofía ni del cumplimiento, ni de los riesgos, ni de la auditoría interna. Entonces, claro, pues bueno, venía en este caso yo a contarle esto a un director de algún tipo de proceso, entonces te miraba diciendo, ¿qué me estás contando?, ¿sabes? Entonces, hubo una formación alrededor de unos 9 meses, continua, pues con bastante apoyo y al final pues logramos lo que para mí es la primera o el mayor éxito del proyecto, que es que todos los process owners o los responsables de proceso hagan suyo el proceso de GRC como una parte a incluir dentro de su proceso. Me explico. Los responsables de proceso son los encargados de hacer efectivo o llevar a efecto que su proceso funcione, que mis controles funcionen y al final tienen que pues, declararlo ante el Consejo de Administración y no cierran el círculo hasta que la parte de GRC lo hayan hecho conforme a lo que dictan las políticas. Dentro del sistema SAP GRC, al final lo que quisimos es integrar las partes de procesos de negocio y normativas externas como la del Código Penal y dejar un rato fuera la de segregación de funciones porque entendíamos que una vez que hemos definido todo el modelo y que está implantado en el sistema, no nos ha hecho falta controlarlo, ¿vale? Y básicamente, pues, una vez que finalizamos la parte de la implementación del año 2016, hemos hecho el año 2017 como el primer año de muestra o el primer año de empezar a rodar este proceso de GRC, en el cual, pues para mí, reitero que el principal éxito ha sido establecer la cultura de GRC, que Auditoría Interna también utilice la parte de SAP GRC para llevar a cabo sus planes de acción o sus remediaciones ante aquellos controles que han quedado inefectivos y quede correctamente trazado en el sistema. Y además, al fin y al cabo, es un sistema bastante potente que alberga nuevas normativas, como por ejemplo en este caso es el GDPR, que estamos inmersos ahora mismo en ello para incluirlo y para controlarlo con esta herramienta. Y bueno, al final lo que queremos llevar a un futuro es a llevar el máximo número de automatismos posibles, de máximo controles automáticos para intentar fusionar la segunda y la tercera línea de defensa en una única línea, llevarlo un poco más a la auditoría continua, ¿vale? Y esto es un poco rápidamente ¿qué es esto? Nada. Ahora seguimos con Jorge. ¿Qué tal? Yo me voy a apoyar de una pequeña presentación. Lo que, a modo de introducción, desde donde nos vamos a aproximar, por cierto, por no ser grosero, muchísimas gracias por atendernos y a Isaka por invitarnos y por organizar este congreso. Yo creo que es muy necesario y muy importante que desde diferentes puntos de vista compartamos pues un mundo realmente complejo y esa es mi introducción. Yo me voy a aproximar desde dentro de TI, ¿no? Porque mi función es la de gobierno de TI, Y es una función que vive en un equilibrio muy complicado, porque está, la esencia de la función es la integración de IT en el negocio para generar valor. Antes decía una de las ponentes, oye, esto no es solo ganar pasta o algo así que ha dicho, ¿no? Bueno, un poco sí, ¿no? Es decir, te aproximas desde el negocio
Un mucho sí, ¿vale? Entonces, lo que pasa es que, claro, también nosotros somos el principal interlocutor de esas 3 líneas de defensa y además tenemos nuestra propia gestión de riesgos, ¿no? y esas amenazas, con lo cual una situación de equilibrio muy complicado, con lo cual yo me voy a aproximar desde el punto de vista de TI, ¿no? El pasapalabra, por favor. Muy bien. Voy a hablar un poco del marco regulatorio en seguros, el sector de seguros, particularmente desafiante en todo esto. Luego voy a hablar de qué cosas pues hemos hecho en el grupo Mutua y además que con el espíritu de recomendar, como tenemos muy poquito tiempo, pues 2, 3 mensajes, flashes por si les sirve, ¿no? Y cómo vemos el futuro, ¿no? Entonces, en el sector de seguros, no voy a remontarme a lo que es la ley del seguro, pero es un sector esencialmente regulado, es decir, parte del contrato de seguro, ¿no? Pero no me voy a remontar a eso, es decir, voy a acercarme mucho más a qué momento vivimos, ¿no? Es decir, un sector que ya particularmente está muy constreñido por regulación y hay un momento en el que se desató la tormenta perfecta, ¿no? Es decir, cosas que pensábamos que eran rocas que no podían ocurrir y una empresa en la que de repente nos damos cuenta que esto era una estafa piramidal que llevaba desde 1850 a todo trapo. Y eso genera un efecto de contagio y de repente pues dice, pues no solo Lehman Brothers, sino Enron, sino IAG, sino cosas que indescriptibles, y además dice, pues ya que tú te pones enfermo, pues entonces la deuda soberana de Grecia, es decir, una pandemia generalizada que nos preguntamos, ¿y cómo hemos llegado a esto? Por tanto, lo que se nos ocurre es pues empezar a legislar como si no hubiera un mañana. Es decir, que no vuelva a ocurrir jamás, nunca, jamás. Entonces, para evitar esta pandemia, ¿no? Esto es como, efectivamente, es el símil. Estamos muy enfermitos, vamos a poner legislación a todo trapo. De manera que, no veníamos de un entorno bajo de legislación, ¿eh? La legislación, digamos, en mercados como el chino o mercados de fuerte competencia o incluso el americano, pues es una broma comparado con lo que tenemos aquí, ¿no? Entonces, y en el sector de seguros, pues que ya venía muy constreñido, pues eso, venga, pues vamos a meter todo lo que llevemos dentro y una legislación y otra, hasta el momento delirante. El otro día, es que esto se me grabó, en mayo estábamos con el director general patrimonial. Daos cuenta que Mutua es una empresa que no solo es de seguros, y de todo tipo de seguros, o sea, todo lo de datos personales, de lesionados, de salud, todas las cosas feas de estas de protección de datos, más tema de pasta, porque manejamos las inversiones financieras, cuánta pasta tenemos, no sé qué, no sé cuánto, o sea, todo feo para el tema de protección de datos. Entonces, el tema ya ha llegado al delirio, es decir, estábamos en un cabe estratégico con el director general patrimonial y resulta que dice, oye, esto era en mayo, he estado hablando con el regulador y tenemos que coger a 5 personas full time para prepararnos para una ley, que esto era en mayo, que entra el 1 de enero. Y tengo que fichar a 5 full time, que era MiFID 2, si la conocéis aún. Y entonces decimos, bueno, vale, guay, pues te apoyamos, vamos a cogerlos y tal, y le preguntamos, oye, ¿y qué hay que hacer? Y dice, no se sabe, pero 5 tíos full time. Yo digo, esto es delirante, o sea, estamos volviendo locos, tío. O sea, nos hemos metido en esto de las recetas cuando ni siquiera está demostrado que el arreglo de la crisis, parece que ahora el enfermo se pone bueno, pero no baja el número de recetas, lo tenemos completamente dopado. Y tampoco sabemos si hemos salido de la crisis porque hemos mejorado la regulación. Más bien, a lo mejor la salida no tiene nada que ver con eso.
Y tampoco sabemos si vamos a entrar pasado mañana en otra crisis más gorda que esta, con toda la ensalada legislativa que tenemos, y si volvería a pasar, ¿no? O sea, esta es una especie de tormenta perfecta. Dentro de esta tormenta perfecta, en el grupo Mutua, pues yo tengo que hablar que estamos en una especie de oasis, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que esta empresa tiene una cultura o sea, muy focalizada en hacer las cosas muy bien, ¿no? Hacer las cosas muy bien. Entonces, hombre, cuando se desató esta pandemia, yo no voy a decir que no nos hayamos enterado. Claro que nos hemos enterado, pero estábamos muy bien preparados. O sea, las 3 líneas de defensa estaban funcionando a todo trapo. Es decir, y ya teníamos la cultura de colaborar desde IT, desde siempre, además de forma prioritaria, tanto con auditoría, con riesgos, con cumplimiento, es decir, lo veíamos venir, ¿no? Y no solo desde el punto de vista de las áreas de control interno, por decirlo así, sino también desde IT, ¿no? ¿Qué hemos hecho en IT? Pues vacunarnos, ¿no? Es decir, vamos a vacunar, vamos a protegernos. ¿Y qué es lo que nos ha protegido? Que yo creo que ha salido en varias posiciones. ¿Qué es lo que nos ha protegido? ¿Qué es lo que nos acerca, lo que nos prepara? Sin duda, seguir los estándares de facto. Seguir los estándares de facto de una forma rigurosa. Esto te acerca, no cabe ningún tipo de duda. O sea, es decir, bueno, hemos oído interesantes, a lo mejor difíciles incluso para mí, charlas sobre el GDPR y todo eso, pero es curioso cómo para la implantación del análisis de riesgos del GDPR, y que ha salido antes en otra ponencia, se va a utilizar en Mutua y se está utilizando exactamente la misma herramienta, la misma metodología y la misma aproximación que hemos utilizado para la ISO 27001. La misma. Es decir, te acercas. ¿Tenemos procesos en la compañía? Hombre, una implantación de ITIL de muchísima madurez. De hecho, todos los procesos tienen un assessment de más de nivel 4, ¿no? Desde hace muchos años. Por esto la vacuna. Este es el efecto de la vacuna, ¿vale? 2 pinceladas más, ¿no? Es decir, respecto a gestión de servicios, donde hemos trabajado con ITIL de forma intensa. Sin duda, como digo, gobierno, lo que el negocio necesita, alineamiento a la tecnología con el que el negocio necesita. Necesita servicios. El negocio necesita servicios. Es lo que se ve de IT. O sea, es decir, las cosas que le damos a los usuarios para que hagan cosas. ¿Vale? No nos engañemos, un departamento de IT no es gente que da inteligencia emocional, ni que da liderazgo, ni siquiera que se dedica a Agile. No lo es. O sea, lo que vale es lo que valen sus servicios, ¿no? Ahora bien, y en este foro lo pongo de manifiesto, hay que trabajar con una gestión súper sólida y además darle muchísima visibilidad al negocio de la parte que no ve, que es esa parte de abajo. ¿Qué es lo que permite y lo que habilita para que el negocio entienda que no solo tiene que conseguir un resultado, sino además lo tiene que conseguir no a toda costa, cumpliendo con los riesgos, cumpliendo con la legislación, etc. Ahí está esa gestión, ¿no? que son los estándares a los que me refería antes. Por último, me refiero a esa atmósfera, y esa atmósfera que es la cultura, ¿no? que es lo que también tenemos que gestionar, y que a veces es el enloquecimiento. Pero bueno, es cierto, una cosa es cierta sobre la cultura, el cambio cultural. Es decir, la cultura es... Lo único que sé de la cultura, ya me van a cambiar el director general, me van a cambiar el presidente, etcétera. Lo único que sé de la cultura es que cambia. Por tanto, hagamos cosas que cambien muy deprisa, que sean capaces de cambiar muy deprisa, pero hagámoslas teniendo en cuenta esa gestión, ¿no? De ISO 27001, yo creo que ya voy terminando, que ya llevo 10 minutos, yo lo recomiendo vivamente. Nuestra experiencia ha sido muy positiva, ha sido muy natural, es decir, llevábamos un montón de tiempo con prácticas de seguridad de información y con las funciones ejecutadas, pero para esto del GDPR ha sido una
maravilla, ha sido una maravilla, ¿no? Entonces, es perfectamente válido y nos ha acercado mucho y nos ha facilitado mucho esa implantación, ese análisis de riesgos, y además lo que es buenísimo de la ISO 27001 es que te obliga a mejorar. Imaginaros el titular de la expansión: AENOR retira el certificado de ISO 27 a multa madrileña. O sea, no nos queda otra que mejorar, con lo cual, pues, nos encanta este proyecto, ¿vale? Y bueno, este es el marco ISO 27001, que al final es un marco de mejora continua. ¿Vale? Respecto a cómo vemos el futuro, pues el futuro no vemos que va a haber menos legislación, no lo vemos. Creemos que vamos a seguir en este ritmo de doping legislativo a todo trapo. Ya veremos qué hacen los chinos y los mercados que compiten con otras reglas del juego, ¿vale? Pero, desde luego, no vemos que va a menos. Tampoco vemos que va a menos las futuras necesidades del negocio, ni muchísimo menos, cada vez más cosas, más rápido. El ciberriesgo se convierte en un problema diferente. Ahora ya no sabemos dónde están los datos. Antes era, bueno, tenemos el mainframe, no sé qué, todo protegemos, ponemos no sé qué, pongo un firewall. No, ya es otro problema. Mis datos están en Azure, en Google, en Amazon Web Services. ¿Y dónde está eso? No se sabe. Bueno, entonces, es un problema diferente. Con lo cual hay que aproximarse de una forma completamente diferente. Ya no, oye, pues, firewall. Pues mira, pues no vale, ¿no? Cuidado con los que estamos dentro. Cuidado con lo que estamos dentro, ¿no? Que somos, al final, los que la podemos liar más parda, como quien dice. ¿Vale? Ante eso, pues más estándares, más estandarización, más colaboración interdepartamental, colaboración con auditoría, con riesgos, cumplimiento, colaboración con negocio, equipos mixtos. Renovación controlada, lo ha dicho alguien, me ha encantado, es decir, no se trata de hacer muchas cosas, que también, sino de hacerlas bien. En el momento que pégale un hachazo a ese árbol y córtalo por la mitad y dice, oye, que vais a apuntar las pólizas a boli. Ahí sí que se lía, una bien gorda, ¿vale? ¿Vale? Cuidado con lo que haces con tu arbolito, ¿vale? Alta inversión en ciberseguridad de una forma diferente, hay que seguir invirtiendo como locos, pero, bueno, como locos entre comillas, ¿vale? Y finalmente, concienciación y formación de todos los que estamos dentro, que tenemos que estar muy metidos en la causa, y para mí esta es una de las cosas más complicadas, porque al final, en un entorno tan voraz, lo vemos todo como un como un overhead a nuestro trabajo. Pues hay que empeñarse en que se vea de otra manera, ¿vale? Muchas gracias. Bueno. Gracias. Bueno, ahora seguimos, no hemos terminado, ¿eh? Perdona. Ahora seguimos con Juan Francisco, que nos va a contar un poco también su experiencia antes de empezar a pasar a las preguntas. Buenos días. Gracias por invitarnos. Perdonad que me levante, pero como decía el señor Lobo, tengo para una hora, así que termino en 10 minutos. Prefiero estar de pie para correr más. No me he dado cuenta que no os he presentado quién es IA. Supongo que he dado por hecho ya que lo sabíais. Perdón, ahora ya. Ok, perfecto. Si no me escucháis, me lo volvéis a decir. SIA es una consultora, es una empresa que se encarga únicamente en proteger a las demás empresas, entre otros muchos objetivos, pero hoy no vengo como responsable del área de GRC de mi empresa, sino como el director de seguridad del departamento 872 del Ministerio de Interior, que se encarga de la protección de mi empresa. Entonces, la idea que tengo en estos 10 minutos, 15, si no me dejáis alguno más, es presentar muy brevemente cómo ha sido el proceso y dónde nos hemos caído y nos hemos levantado y nos hemos vuelto a caer en la implantación de GRC. ¿Por qué? Porque creemos que la gente aprende a golpes, ¿vale? Lo primero, primera pregunta al auditorio para haceros mover un poco porque estáis ahí muy cansados. ¿Quiénes de vosotros estáis participando de alguna manera en la implantación de controles en vuestra compañía? Vale, no os voy a hacerlo pasar al mar, pero los que no habéis levantado la mano también lo estáis metidos, pero o no lo sabéis o no lo estáis entendiendo. Porque en la compañía todos trabajamos por controlar la seguridad, la calidad, la disponibilidad, cualquier proceso, ¿vale? Cuando he empezado a hablar de la presentación, me estaba preguntando ¿por qué? ¿Por qué tenemos que hablar de GRC? ¿Por qué tengo que venir a contar que es una posible certificación? ¿Por qué tengo que utilizar estándares? ¿Por qué me tengo que ganar dinero? ¿Por qué no me dedico a mis cosas, que es lo que sé hacer? ¿Por qué tengo que meterme en otro lío más para trabajar en este ámbito? ¿Vale?
Entonces, al final lo que vamos a hacer es contaros brevemente, pasando un poco las preguntas. Pido perdón a Eric por porque le entendí mal con las contestaciones, entonces he ido organizando la presentación en base a unas preguntas que me he ido haciendo. Lo primero, cuando llegamos a un sitio o cuando llego yo a mi propia casa, ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos un carajal donde te tienes que poner a buscar la información. Información que muchas veces, como fluctúa y hay un montón de cambios, esos cambios generan silos en la compañía, los silos producen reacciones, esas reacciones son producto de que los procesos son opacos. Al ser opacos hay proyectos individuales que generan sorpresas y, ojo, las sorpresas de una compañía son malas porque cuestan, tienen gastos. Y además, cuando hay gastos y hay sorpresas, empieza a haber desorden, empieza a haber proyectos independientes en multitud de ámbitos, multitud de personas. Con lo cual, tenemos el caldo de cultivo perfecto para empezar a hacer cosas a lo loco y no conseguir generar nada estable. Con lo cual, nosotros, perdonad, cuando empezamos a trabajar en esto del GRC, empezamos en el año 2005. Curiosamente, no es que yo entrara en el 2005, curiosidad o casualidad, no lo sé, pero desde el 2005 empezamos a implantar normativas. Empezamos primero con calidad, después de calidad nos pasamos con el tema de la 27, después de la 27 estuvimos con temas de la 20.000, donde tuvimos grandes problemas para implantar. Empezamos luego con la 14. Recordad que todas son mantenimiento al año siguiente, que a veces se nos olvida que tenemos que ir manteniendo las que nos vamos sacando. En 2009 empezamos con la 14. En el 2010 ya empezamos a sufrir, ya nos dolía el flato, ya empezábamos a correr demasiadas normativas. Nos sacamos la de PCI, la 15.504 de seguridad, y ya dijimos un momento, tenemos que parar, tenemos que pensar lo que estamos haciendo, no podemos estar todo el día dando certificaciones. Lo primero porque en esto pasa como los informáticos, cualquier cacharro que se rompe de la casa que tenga un cable te lo traen a ti para que lo arregles. Pues en seguridad nos pasa igual, cualquier norma que viene, sea de lo que sea, te la calzan a ti para que tú le saques las castañas del fuego. Entonces empezamos a parar y decir, tenemos que empezar a ordenar este proceso que viene porque cada vez son más normativas las que tenemos que implantar, cada vez tenemos menos tiempo y cada vez tenemos que generar más evidencias. Con lo cual, hubo un momento en 2014 que dijimos, vamos a pensar, coño, somos ingenieros, vamos a tratar los problemas a poquitos. Con lo cual empezamos a trabajar un sentido común, que es lo mejor que podemos hacer, que es, vamos a sacar el máximo común divisor de todos los controles para generar, en vez de 27 normas, solamente los controles necesarios para implantar. Con lo cual generamos lo que era el MOOC. A raíz de ahí teníamos otro problema, que no teníamos dinero para pagar todas las cosas que teníamos que hacer, con lo cual tuvimos que garantizar a la dirección que la inversión era adecuada a la proporción del riesgo, proporción de los riesgos. Con lo cual empezamos a generar qué metodología de análisis de riesgos utilizamos. Oye, pues vamos a utilizar las que hacemos a nuestros clientes, sí, pero no. Es decir, hay que proporcionar también el método, hay que ser rápido y hay que ser ágil, con lo cual creamos una metodología de riesgo. Luego vino la parte de la 22, donde empezaron a llegar auditorías de clientes. Y recordad que seguimos manteniendo todas las certificaciones anteriores. Llegó el NS, que tuvimos que certificarnos, se volvió a montar el follón. Empezaron a venir más clientes y ya dijimos, vamos a parar otra vez. Y empezamos a pensar, oye, tenemos 8 modelos de gestión, vamos a sacar el máximo común divisor de todos los modelos de gestión y creamos el nuestro. Y con un solo modelo de gestión empezamos a implantar y a rodar todos los controles y creamos el SIG, ¿vale? Pero ese SIG, como es un modelo de gestión, necesitaba de un motor que moviera los controles para obtener las evidencias, con lo cual empezamos a trabajar en un ciclo de vida de los controles. Y seguimos haciendo auditorías y pasando nuevas auditorías. Las últimas son las de los compañeros del eSecurity, hemos certificado el EIDAS, tenemos la Common Criteria, auditorías de clientes y de esas que no se pueden hablar. Entonces, seguimos. El problema viene cuando empezamos a pensar, oye, ¿quién ha impulsado esto? ¿Cómo en tu organización haces que esto funcione? Pues el descontrol ayuda mucho. Cuando tienes un montón de normativas, un montón de controles, un montón de personas que gestionar, que todas te están pidiendo información y resulta que tú a duras penas llegas a hacer los PPTs para mandar la información, pues ayuda. ¿Qué también ayuda? Empezar a trabajar con sentido común. Eso es lo bueno de tener una empresa de ingeniería. Bueno, somos 600 personas y casi todos ingenieros, con lo cual el pensamiento abstracto metódico es muy útil. Con lo cual empezamos a generar en lo que llamamos el modo unificado de controles, máximo común divisor de todo lo que me tenga que hacer, ¿vale? A raíz de ahí empezamos a pensar, oye, ¿y qué te ayuda también? Lo hemos dicho antes, lo ha dicho Cecilia, lo ha dicho mi compañero Juan, el dinero. Ahorrar, que nosotros no ganamos dinero montando y manteniendo estos sistemas. Lo que tenemos que hacer es ser eficientes para que cueste lo menos posible y si podemos venderlo a los demás, pues genial, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que más nos ahorra? Problema, nos ahorra tiempo. Dinero, lo he dicho ya, nos ahorra mucho dinero el tener un sistema de este tipo montado. Lo siguiente, hemos dicho
Y estamos todos de acuerdo en que el sistema hay que automatizarlo. Y la automatización requiere de una herramienta. Hay clientes que nos han contratado estos mismos sistemas únicamente por ahorrarse enviar correos. Bueno, bien, es una utilidad, pero sirve para mucho más. Lo que está claro es que nosotros internamente le generamos ese sistema integrado de gestión, que es el máximo común divisor de todos los sistemas de gestión, montamos el SIG. Y ese SIG está montado en 17 procesos que aglutinan esos controles. Ah, por cierto, la normativa se hace en base a los controles que se asocian al documento. Aquí los Cervantes han muerto. Aquí, si tienes 15 controles en un documento, te montas el documento con esos 15 controles. No nos vamos a inventar nada más. Con lo cual empezamos a montar ese sistema y empezamos a rodarlo. Y gracias a una herramienta que es la que estamos utilizando, nos permite ahorrar el tiempo. Siguiente paso. Los riesgos. Los riesgos son fundamentales. Los riesgos de ciberseguridad en una empresa que se dedica a la ciberseguridad de todos los clientes, no os puedo garantizar, no os puedo decir lo importante que es para nosotros ese control y esa inclusión de los riesgos. Antes decíamos que era el tercer objetivo del mundo, la tercera preocupación es la ciberseguridad. Y es que es normal, porque a través de la ciberseguridad entramos en todos los ámbitos de la vida. Físico, lógico, las personas y en cualquier otro punto. Con lo cual, lo que tuvimos que generar fue unas metodologías ágiles. Está muy de moda esto de Agile, por aquella época, en aquellos años en los que hablamos, esto no estaba tan de moda, pero unas metodologías que nos permitan proporcionar los riesgos en base a estudiar tres cosas concretas. ¿Cuál es el activo, cuál es su contexto y cuáles son las salvaguardas que les tengo implantadas? Y la metodología consiste en darte un numerito de priorización de qué control empieza a implantar antes que otro. Sencillo y práctico. Siguiente punto. Ya tengo los controles, ya tengo parte del dinero, nunca siempre nos estamos quejando, parecemos aquí los pedigüeños pidiendo dinero a la dirección. Y lo que tengo que hacer es empezar a mover ese control. Lo que tengo que hacer es conseguir que toda la organización mueva ese control, porque nosotros no somos los encargados de implantar los controles, sino de conseguir que la organización mueva los controles dentro de su organización. Con lo cual, lo que empezamos a hacer es cómo podemos integrar a todas las personas dentro de este proceso de mover los controles y obtener las evidencias dentro de la organización, ¿vale? Cuando hablamos de líneas de defensa, a mí me encanta esto del análisis de riesgos, luego la gestión, luego que la dirección lo sepa. No. A ver, las líneas de defensa son las personas, entendámoslo. Entonces, nosotros tenemos 4 líneas de defensa. La primera, el área operativa, quien se dedica a hacer las cosas, que ellos son los más interesados y que empiezan a querer que las cosas funcionen. Los segundos, todas las áreas transversales. Aquí tenemos el departamento financiero, seguridad, calidad, control, cumplimiento, los que nos dedicamos a, entre otras actividades, entre otras gorras, a hacer que el resto de la empresa permanezca en movimiento. La tercera línea son las auditorías externas, porque no lo hacemos todos bien, necesitamos que venga un tercero que nos ayude y que nos audite. Y estas líneas, tercera línea, son precisamente las empresas colaboradoras o auditoras externas. Y por último, la cuarta línea de defensa, el propio Estado, la propia regulación, los sectores, las buenas prácticas, los foros donde nos permiten hablar y compartir experiencia, permanecer atentos online y poder utilizar el teléfono como de la llamada para llamar a un otro, ¿cómo has hecho esto? ¿Vale? Los controles los verificamos de forma independiente, está claro. Nosotros tenemos nuestro propio método de movimiento del control, que es lo que hemos llamado el ciclo de vida del control, y ese ciclo de vida del control termina una cosa muy concreta, que es generar evidencias únicas que van a alimentar la totalidad de las auditorías que se nos realizan. Si sumáis todas ellas al año, tenemos unas pocas a las que presentar evidencias, y cada vez nos viene un auditor y tenemos que estar constantemente sirviendo evidencias a petición. Pues no. Generamos las evidencias, las metemos en nuestro sistema y cuando llega el auditor se conecta al sistema, se baja la última evidencia que toque con la periodicidad que tenga, una semana, 2 semanas, un mes, y si quiere una evidencia más reciente se tendrá que esperar a que esa evidencia sea rellenada por la persona que está encargada que lo debe de hacer, ¿vale? Con lo cual, nuestros auditores, pues aquí los tenemos a Enor, a Buró, a Lead Security, a Epoche, tenemos también un montón de clientes que suelen ser las auditorías más duras que nos hacéis vosotros y por supuesto todo ampliado dentro del sistema integrado de gestión. Voy a decir una frase que me dijo un alto directivo al cual le tengo una fe ciega, que nada más llegar a empezar el servicio de externalización de su seguridad nos dice, mira Juan, me da igual cómo salga el color del gráfico o del cuadro de mandos. Yo quiero que haya un indicador de todo lo que vamos a medir. Ya tendremos tiempo de volverlo verde. Pero donde hay un indicador, hay alguien que se preocupa de obtener una evidencia y de que ese control funcione. Y me ha quedado impactado para toda la vida. Los indicadores nos permiten mantener el control de nuestra empresa. Bien.
Siguiente punto. ¿Está maduro el proceso? Pues vamos a pensar. Tenemos una única herramienta. Lo centralizamos todo en un único repositorio, en 17 carpetas con la documentación mínima necesaria para mantener el continente, que es el sistema integrado de gestión. Tenemos un único modelo de riesgos que hace las veces de las metodologías físicas de Mosley, William Define y todas estas, y la parte lógica que utilizamos las metodologías clásicas de ISO 31 y todo lo que viene con Magritte. Tenemos una implantación de cada uno de los controles. Tenemos un único comité, las reuniones son un poco pesadas, pero es un único comité el que regula todo el sistema integrado. Tenemos una rutina, no podéis imaginaros lo importante que es generar una rutina en una empresa. Y tenemos un único presupuesto que en base a todos los controles pues va pagando, no siempre todo lo que queremos, pero va pagando los proyectos que van saliendo. Y tenemos varias empresas auditoras, eso todavía es un tema que queda en el debe, a ver cómo conseguimos que solo nos venga un auditor y no tengamos ahí un desfile a desayunar de todos los auditores que tenemos. ¿Cómo hacemos la segregación? Pues la segregación es bastante sencilla, teniendo en cuenta los ámbitos de definición, implantación, mantenimiento y auditoría. Nosotros la definición la dejamos a un equipo que está encargado del mantenimiento unificado de controles. Es un repositorio delicado, complejo, hay que saber organizarlo y hay que saber crearlo, y pocas personas tienen la capacidad de abstraerse para encontrar ese denominador común. Hay personas que se encargan de la implantación, asignadas a través de la herramienta automática que les va dando el trabajo que deben de ir haciendo la organización, y hay tres tipos de auditoría. La primera es la que genera las evidencias que son generadas probablemente por las personas que están ejecutando ese proceso. Una segunda parte de evidencia es el que revisa la evidencia, es decir, tú no te vale con que tú metas ahí cosas y las vayas dejando, sino que alguien las tiene que revisar. Y en último punto está la parte de los externos que nos auditan precisamente el funcionamiento de todo el control, ¿vale? Con lo cual, si hemos generado un modelo, no hemos generado un modelo, hemos generado 4. ¿Por qué? Porque es lo que íbamos necesitando conforme nos íbamos pegando con cada uno de los pasos en cada uno de los años. Fijaros que en un momento habéis visto cómo me salían canas en la barba de los 15 años que llevamos en la empresa. Entonces, hemos definido lo que es el sistema integrado de gestión, máximo común divisor de todos los controles, de todos los sistemas de gestión aplicables. Hemos definido lo que es el modelo unificado de controles, que es el máximo común divisor de todos los controles que tengo que implantar en mi organización. El ciclo de vida del control, que es el modelo que permite que cada uno de los controles vaya rodando la organización, y la metodología de riesgos, ¿vale? Lecciones aprendidas. Buscando esta foto me he encontrado que la anémona, el pez payaso solo vive en 10 tipos de anémonas, y hay más de 1000, pero bueno, curioso. No sirve para nada, pero es un dato curioso para buscar en Google. La simbiosis es la única forma de trabajar. Está claro, o le dais algo a la gente o no te lo van a comer. Y tenéis que buscar qué es lo que le interesa a cada una de las personas de vuestra organización para intercambiar favores. Segundo, como decía mi abuela, hijo, si no lo pierdes, no lo tienes que buscar después. No pierdáis el dato, no perdáis las cosas. Tercero, no se puede mantener el control sin un proceso que lo mantenga. El proceso es lo que permite que el control perdure en el tiempo, y hacer las cosas 27 veces es una pérdida de tiempo que lleva mucho coste parejo. Y por último, como decía esta buena persona de aquí, dice, si no controlas, no puedes dirigir, ¿vale? Entonces, ahora, después de hacerme esos porqués iniciales, lo que me pregunto realmente es, pues, ¿por qué no empecé antes? ¿Por qué no pusimos un responsable antes? ¿Por qué no nos creamos un modelo único? ¿Por qué no hicimos esto del análisis de riesgos en vez de mantener hasta 5 análisis de riesgos diferentes? ¿Por qué no hicimos un modelo de implantación y revisión común para todo y nos dejamos de tanta leche? ¿Por qué no pedimos ayuda? Que muchas veces nos sentimos dolidos de tener que pedir ayuda porque nos creemos supermanes, y no. ¿Por qué no lo hemos vendido antes? No me he cargado la mesa, ¿eh? Se monta. ¿Y por qué, sobre todo, tardamos tanto en empezar a racionalizar las cosas, ¿vale? Por mi parte, muchas gracias y a vuestra disposición. Bueno, nos queda un ratito. Ha habido un pequeño problema de comunicación entre nosotros. Yo tenía una lista de 10 preguntas que iba a hacer a partir de ahora, pero me las ha contestado todas. Hay muchas más cosas que no he dicho. Bueno, creo que puedo volver a hacerlas, porque también tienen derecho a contestarlas Javier y Jorge. Pero bueno, Juan nos ha contestado unas cuantas. Por lo menos ya las has puesto y ya sabéis de qué es lo que voy a preguntar. Bueno, entonces, si me permitís, voy a volver a hacer la lista esta de preguntas y las vais contestando según vuestro criterio
Y Juan, en alguna de ellas, si quieres matizar algo más. Lo haré. Bueno, la primera pregunta, que ya la había contestado, también estaba incluida dentro de las primeras de Juan, es ¿cuánto tiempo lleváis vosotros en vuestro despliegue de GRC? Empezamos un poco por este orden y así. Nosotros llevamos 3 años en nuestro despliegue de GRC y continuamos avanzando, ¿vale? Nuevas normativas, el GDPR, nueva automatización de nuevos controles. Es un modelo que está vivo, con lo cual no le vemos fin ahora mismo. Jorge. Nosotros llevamos 85 años. Sí, sí, vamos, ni más ni menos, ¿no? Ese es el, creo, vamos, que tiene 86 o sí, la mutua, 84, entonces del orden de 85. Vale, pero básicamente es que es algo que está pegado al ADN, y como yo decía, cuando, bueno, pues cuando hemos visto que se ha complicado muchísimo la situación, nos ha pillado muy bien preparados, ¿no? Entonces, bueno, tampoco con este mensaje no quiero decir, oye, pues que si alguien no está muy metido, nunca es tarde, ¿no? Hay que meterse, no queda otra, y bueno, pues nosotros llevamos 85 años y todo lo que dura la mutua, pues ahí seguiremos. Yo solo quiero decir una cosa. Yo quiero decir, no los que llevamos, que ya los habéis visto, que son muchos, sino los que nos quedan por venir. Los sistemas se crean para que tengan futuro. Y lo que creemos es que con este modelo, nuestro futuro, venga Big Data, venga inteligencia artificial, venga fraude, vengan modelos de cualquier tipo, podrá admitirlo. Bueno, la segunda pregunta, volvemos a seguir en esta misma fila, si queréis. ¿Quién o qué ha sido el impulsor del proyecto de despliegue de GRC en vuestra compañía? Pues en nuestro caso, tener un sponsor en la alta dirección es el elemento clave para que el proyecto lleve a éxito. Si nosotros no contamos con, en este caso, la Dirección General Financiera como máximo impulsor en la parte de GRC, estaríamos absolutamente muertos en este caso. En el caso de Mutua, parte con una ventaja porque el precursor o el impulsor de eso es el modelo del mutualismo, que no es otra cuestión que un modelo solidario de compartir riesgos, con lo cual, por eso digo 85 años, es decir, nace con un grupo de personas que deciden, este es nuestro riesgo, vamos a compartirlo, vamos, GRC a todo trapo, con lo cual, pues lo tenemos en el ADN, vaya. Yo, en nuestro caso, decir un poco como, audiendo otra vez a mi abuela, como decía, dice, hay veces que más vale pedir perdón que permiso. Nosotros empezamos a usar el modelo antes de que nos lo permitieran. De esa forma, lo que generamos fue una inercia, una cultura, y luego el valor ya se vio por sí mismo. Bien, la siguiente pregunta que tenía estaba relacionada con, bueno, no solo con el área de sistemas de información, es una posibilidad, pero en general tenía la pregunta, y todas tienen vocación a lo que es la globalidad de la empresa, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, la pregunta es, ¿tenéis un despliegue de procesos documentado en vuestra organización? No me refiero exclusivamente al área de sistemas, sino me refiero a toda la empresa, si hay un despliegue de procesos documentado. En nuestro caso, sí, tenemos un sistema de documentación tanto corporativo como operacional, basado en SharePoint, en el que, bueno, en función de los perfiles de cada uno, podemos acceder a una información u otra, pero siempre está actualizado en todo momento. Sí, lo tenemos, no me extiendo más. Quisiera hacer una referencia solamente a la dificultad que tuvimos a la hora de sincronizar términos. Los términos que hablaban los itílicos, los de seguridad física, los de control, fueron muy complicados para generar un único normativo en el que todos se sintieran de acuerdo. Pero como ves, la pregunta era en la globalidad de la empresa. Es decir, aparte del área de sistemas o el área de seguridad, que está de alguna forma vinculada a sistemas, la empresa tiene otros procesos. ¿Están también documentados? Sí, nosotros tenemos todos metidos en el sistema integrado de gestión. Entonces, cuando hay que hacer una incidencia, da igual el tipo, luego por atrás seguirá flujos independientes, pero se hacen igual, un cambio, cualquier tipo de acción.
Bien, esta pregunta que tengo ahora tiene retranca y, como veréis, tiene que ver con uno de los trabajos que estamos a punto de sacar relacionado con el tema del mapa de riesgos. Y ya ha salido aquí, ¿no? En el mapa de riesgos, que es una actividad que todo el mundo desarrolla, ¿no? Se ha hecho hincapié en profundizar, en hacer un modelo especial en los riesgos relacionados con ciberseguridad. Nosotros, en nuestro caso, no hemos tratado aún los riesgos de ciberseguridad, con lo cual no tenemos un mapa de riesgos. Pues vamos a ver, entran en el modelo, ¿no? Es decir, al final son amenazas, ¿no? Son amenazas. Y lo que es en el modelo, por ejemplo, hablando de las amenazas del catálogo de la ISO sobre los servicios, claro que están los temas de ciber. Ahora, la forma, lo diferencial no es que sea, no es lo novedoso de las amenazas, sino que para controlarlas no lo tienes todo en tus manos, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos cambiando, es la forma de aproximarnos a estos riesgos, ¿no? Entonces, es decir, tendrás que controlar a Amazon, a ver quién controla a Amazon, o lo que sea, ¿no? Nosotros, en nuestro caso, en el ámbito concreto de la ciberseguridad, ahora mismo estamos en plena implantación del FIRST para generar nuestros servicios seguros, y el objetivo de la implantación del FIRST hemos sido nosotros mismos para poder aplicar lo que vendemos a nuestra propia empresa. Bueno, discúlpame que esa pregunta tenía retranca porque tiene bastante tema detrás, ¿no? Bueno, esta es más normal. ¿Qué dificultades habéis encontrado en el despliegue de los controles mitigatorios de los riesgos? Es decir, cuando detectáis un riesgo y establecéis un control, tanto si es un control diseñado por vosotros como es un control que aparezca en alguna normativa, en algún estándar, esos controles, cuando los vais a implantar, os podéis encontrar con alguna dificultad, tanto si son controles en el área de sistemas como si son de otro tipo. En general, ¿qué dificultades habéis encontrado? Bueno, en nuestro caso hay una por encima de todas, que es ¿quién quiere hacerse responsable de ese control? Todo el mundo se involucra, todo el mundo define el control, todo el mundo dice para qué sirve y todo el mundo dice que el control funciona, pero nadie se hace responsable de ese control después. Pues casi que me has quitado la respuesta, porque o sea, el asunto es que en un contexto de overtasking y no digamos que lo más importante es la pasta, pero mucho sí, pues al final el tener que realizar una actividad de control, demostrar que evidenciar, entonces esto está reñido con un día a día muy voraz, ¿no? Y entonces, sin duda, esta es nuestra dificultad y es muy complicado trasladarlo tanto al negocio como a IT, complicadísimo. Entonces, bueno, pues... En nuestro caso, lo habéis dicho, las personas son los principales problemas a la hora de implantar controles. Bueno, esta pregunta tenía la doble cara. En realidad hay muchos sitios en donde no está identificado que el dueño de un proceso al que están asociados una serie de riesgos sea el dueño del control que mitiga esos riesgos. La teoría es que debe ser así, la práctica no. Y de hecho ocurre en las compañías, y es la respuesta creo que me da la razón, que en las compañías que alguien sea el dueño de un proceso no significa que asuma la titularidad del control. Ahora, bueno, esto... Me llaman. No es que me llamen, es la alarma que me he puesto para que los últimos 10 minutos. Pero tenemos unos minutillos más. ¿Quién es el que puede realmente gestionar todos los resortes técnicos humanos relacionados con tu proceso si no es el dueño del proceso? Buena pregunta, ¿eh? Es difícil. Si se lo encargas a alguien que no está dentro del proceso, probablemente tiene muy mala solución, porque seguramente cuando lo quiera poner en marcha se va a encontrar con problemas del dueño del proceso, que diga, no, esto aquí no metas esto, aquí no te dejo entrar esta cosa. Eso es un problema fastidiado y por eso lo he planteado, porque efectivamente entre los problemas de implantar GRC está en que al principio de todo el sistema hay que dejar muy claro quién es el dueño del proceso, quién es el dueño del control
y la titularidad de los riesgos. Que eso quede bien clarito. Puedo daros mi opinión, lo acabo de decir, pero en la práctica no es tan fácil llevarlo a la... Y es una de las dificultades para un correcto despliegue. Me disculpáis, porque yo no tenía que haber contestado, pero bueno. Bien, la siguiente pregunta que teníamos era relacionada con las 3 líneas de defensa. Bueno, casi todos lo habéis mencionado, pero bueno, me permito volver a preguntarlo. ¿Existen las 3 líneas de defensa en vuestra organización? Sí, en nuestra organización existen las 3 líneas de defensa, solo que tenemos una particularidad, no sé si correcta o no, y es que la segunda y la tercera línea de defensa somos la misma área. Con lo cual, ahí puede que exista un problema de segregación de funciones, pero vamos, lo que queremos es fusionar ambas líneas para tener una única línea de control y de supervisión de todas las áreas de negocio. Sí, sí, a todo trapo. A todo trapo. Nosotros partimos justo del modo diferente. Antes había, de hecho, por el marco Solvencia II, se han dividido, ¿no? Pero antes teníamos un único ente, por decirlo así, un ente organizativo, y ahora tenemos 3 entes organizativos separados y cada uno pues realiza sus funciones, ¿no?, complementarias. En nuestro caso, decir que el control es fundamental porque es lo que permite mantener tensa la cuerda y la cuerda es necesaria que esté tensa para que no te duermas en los laureles. Dicho ya que teníais no 3 líneas de defensa, que teníais 4. Bueno, la siguiente pregunta con respecto a los controles. Bueno, ya sabéis, un control, implantarlo es difícil, pero un control que no se chequea, pues termina por morir. La pregunta es, ¿los controles implantados se verifican? Y, sobre todo, ¿se verifican de forma independiente? Sí, en nuestro caso creo que es una de las actividades que nos ocupan prácticamente todo el año, que es verificar de forma independiente cada uno de los procesos, cada uno de los controles que mitigan todos los riesgos que están identificados en nuestra área. Sí, sí, sin duda sí, y soy muy breve porque tenéis mucha hambre. Bueno, esta tiene que ver con un tema que no está metido normalmente dentro de GRC, de mi punto de vista sí lo debe de estar, pero que ya lo hemos planteado antes. Si se han realizado estudios de madurez de los procesos, no solamente de los procesos informáticos, sino de los procesos de la compañía. Sí. En nuestro caso todavía no, ya que somos en este aspecto bastante jóvenes y no. Sí, assessment a todo trapo. Aquí voy a hablar. Fuera de bromas, de un poco de lo que comenté antes en la reunión, era simplemente comentar que la madurez solo se ve en el siguiente repositorio que vayas a meter, la siguiente normativa. Entonces, bueno, yo creo que todo el día estás comprobando tu madurez. El siguiente pregunta, bueno, como habéis visto, os supongo, os imagináis, casi todas estas preguntas dan para un buen rato. Como veis, el tema de GRC es un tema que es muy, muy amplio y muy profundo. Entonces, cada una de estas preguntas nos daría para un debate, cada una. Pero bueno, vamos a ponerlas por lo menos para que queden en el ambiente y así podáis vosotros hacer vuestras preguntas. ¿Habéis realizado algún proyecto para implantar segregación de funciones? Y no me refiero solamente a segregación de funciones en el área informática, entre desarrollo y producción y cosas de estas, no. Segregación de funciones dentro de la compañía. Sí, además del área de sistema de SAP, sí que hemos hecho una parte de segregación de funciones en todas nuestras áreas. Bueno, aquí me voy a extender mucho más, voy a hablar 10 segundos. El caso es que la segregación de funciones donde hemos venido trabajando desde hace muchísimo tiempo es, voy a dar el mensaje, que el que paga la pasta no sea el mismo que ponga el número de cuenta. Eso. En nuestro caso es fundamental que quede registro de quién ha autorizado qué para luego pues, poder investigar y hacer una traza. Bueno, ya termino. Como decía hace un momento, todas estas preguntas son para que haya un contexto de conceptos que ya estén aquí mencionados, que estén explicitados y así podéis hacer vosotros vuestras preguntas. ¿Habéis desarrollado alguna normativa interna que se pueda considerar un modelo de gobierno, es decir, una envolvente de todo esto que estamos hablando?
En nuestro caso sí, porque además fue el pilar básico en el proyecto de GRC. Además de meter toda la parte de normativas internas en una aplicación, un sistema donde te verifica toda la trazabilidad y toda la aceptación de cada empleado por dichas normativas. Pues no hemos generado algo propio, algo propietario. Lo que hemos hecho es mirar, tendemos a pensar que los estándares, ha habido mucha gente trabajando, como por ejemplo ISACA, COVID, tendemos a pensar que ya alguien lo ha pensado antes que nosotros, con lo cual lo que hacemos es copiar los estándares de facto, ISO, ITIL, COVID, Scrum, etc. Yo no estoy de acuerdo con Juan, no lo habían pensado antes. Alguien tenía que haber hecho un desarrollo concreto de controles y empezar a trabajar nosotros. Nosotros sí, nos hemos cogido lo bueno de los demás, pero hemos creado el nuestro. Bueno, de toda esta lista de preguntas ya la hemos terminado. Así que lo que quisiera abrir ahora es un turno de preguntas por parte de los asistentes, por favor. Maite, tenías que ser tú la primera. Si no te importa, si indicas también un poco, si la pregunta la haces a la mesa. Va para Jorge y secundariamente para Javier. Para Jorge, en particular, es ¿qué herramienta, si habéis utilizado alguna, para implementar GRC? Porque ahora está muy de moda lo de SAP GRC, creo que, si no me equivoco, Bewise, Oracle no sé qué, o sea, hay un montón de herramientas, pero esa parte no la he captado yo, o creo que no habéis utilizado ninguna, o alguna propia, o cómo. Y luego una segunda, para Javier, comparativamente, me sorprende el uso de SAP GRC, porque nuevamente la experiencia que tengo yo con el tema, sobre todo el tema de STIF, es más bien para detectar patrones de fraude muy potentes, por así, tanto interno como externo. O sea, ¿ese era el objetivo primordial o había otro objetivo secundario? O no me entero yo muy bien de cuál era el objetivo principal de utilizar esa herramienta en concreto. Gracias. Vamos a ver, utilizamos Bewise, ¿vale?, para la gestión de riesgos. Utilizamos, para la gestión de riesgos de la ISO 27001, utilizamos Pilar. ¿La conocéis? No es una herramienta muy simpática, pero desde luego la entendemos todos los auditores y entendemos todos el lenguaje, con lo cual lo utilizamos. Y luego también utilizamos microinformática, es decir, Office 365, etcétera. Y al final, bueno, pues estamos también reconsiderando, pero eso permanentemente, a lo mejor pues unificar un poco más, o también hemos tenido alguna aproximación con Global Suite, pero bueno, al final no utilizamos una herramienta, sino que primamos el proceso, ¿vale? Bueno, nosotros nos decantamos por SAP GRC principalmente porque considerábamos que era la herramienta más robusta a la hora de presentar evidencias ante un tercero. Es decir, teníamos la obligación prácticamente de controlar el modelo de prevención y detección de delitos y considerábamos que la herramienta de SAP GRC era la más fuerte, ¿vale? Y por otro lado, nosotros tenemos todo nuestro sistema transaccional en SAP. Es decir, nosotros no queríamos una herramienta de GRC que muriera en lo que funciona GRC. Queríamos hacerla evolucionar, con lo cual, con respecto a la parte de STIF, sí que queríamos conectar a nuestro sistema transaccional para automatizar el mayor número de controles posible. Yo, Maite, no me has preguntado, pero también contesto. En nuestro caso, la herramienta que estuvimos buscando es una herramienta que permitiera meter el modelo que hemos definido. Y en nuestro caso estamos utilizando Archer, de RSA. ¿Alguna otra pregunta? Alineando un poco con la primera parte de GDPR, me gustaría saber vosotros con qué dificultades o qué problemas estáis teniendo para adaptar esas herramientas de GRC al GDPR. En especial, digamos, la parte de gestión de consentimientos. ¿Cómo estáis alineando esas herramientas al GDPR? Empiezo yo, si queréis. Vale, es que estamos ahora mismo precisamente en esa situación, o sea, nos estamos pegando con eso ahora mismo. Entonces, con respecto al GDPR, estamos
mapeando los inventarios de tratamientos, todos aquellos tratamientos que se hacen en protección de datos con los riesgos, ¿vale? De tal manera que aquellas evaluaciones que se tengan que hacer de esos tratamientos para ver si hay un PIA o no hay un PIA, serán las evaluaciones de riesgos que tienen que ir a cada responsable de tratamiento para identificar el impacto y la probabilidad de ese PIA. Con respecto al tema de consentimientos, no hay manera de meterlo en la herramienta, es decir, hay que hacer un desarrollo a medida, hay que adaptarlo por narices, ¿vale? Los PIAs con Process, exactamente. Lo que pasa es que también tenemos que meter Risk Management, porque al fin y al cabo el PIA tienes que evaluarlo en impacto y probabilidad. El principal problema que tenemos ahora es que SAP GRC utiliza la misma escala, ¿vale? Para riesgos operacionales, como para riesgos financieros, como para riesgos reputacionales y ahora con el PIA. Es decir, nosotros tenemos que tener una escala del mismo nivel para PIA que para riesgos operacionales. No siempre es lo idóneo, ¿vale? Ahora mismo que también tenemos que hacer una automatización de cuándo realizar un PIA en un tratamiento de datos, porque en función de un cuestionario que te salga y las respuestas que diga ese responsable del tratamiento, saldrá automáticamente si tiene que hacer PIA o no tiene que hacer PIA. Esa funcionalidad no la incorpora el sistema, con lo cual es algo que hay que hacer a medida. ¿Vale? Yo solamente para la aproximación a lo que es la parte de análisis de riesgos hemos utilizado Pilar. Y ha funcionado y está funcionando sorprendentemente bien. Bueno, sorprendentemente bien no quiere decir que como se inspira en el mismo, en analizar los activos que soportan los servicios de negocio, al final dices, oye, ¿qué servicios de negocio tienen tratamientos de datos personales? Y entonces, pues estamos utilizando exactamente el mismo modelo. Y luego no queda otra que para temas de consentimientos, etcétera, hay una batería de modificaciones de los operacionales. O sea, no queda otra, ¿no? Y tener pues analítica de datos posterior. Nosotros en la parte de análisis de riesgos tenemos un análisis de riesgos global, la parte de los PIAs, al eliminar la probabilidad porque es directamente análisis del impacto, hemos reutilizado la herramienta haciendo una derivación para hacer los PIAs. Y a tu pregunta de cómo mantienes las aceptaciones formales, no tenemos todavía una herramienta para que haga eso. ¿Más preguntas? Tenemos todavía unos minutillos para alguna pregunta. ¿Alguien se anima a alguna pregunta que haya quedado en el tintero? Ahí. Hola. Me preguntaba cómo cada uno de vosotros abordáis el momento. Es parecido una pregunta que tú has hecho, pero no me ha quedado clara la respuesta o no es del todo la misma, ¿vale? Es cuando os encontráis en algún departamento de negocio donde ellos son propietarios de una serie de datos, de los tratamientos que hacen de ellos. En teoría se han hecho propietarios del riesgo, pero cuando hay que poner una solución tecnológica dicen, no, eso es la gente de seguridad que me la pone, la que la paga, por supuesto, y la que todo. ¿Tenéis esa situación? Y en ese caso, ¿cómo la solventáis? ¿O hay alguna tierra de nadie que se queda ahí? Bueno, en nuestro caso sí que ha habido esa situación y al final pues se ha hecho cargo seguridad, se ha hecho cargo auditoría, se ha hecho cargo cumplimiento, porque si no, no hay manera de controlar, en ese caso, un tratamiento de datos. Entonces, sí, contestando a tu pregunta, sí, el área de seguridad es quien se come el marrón, vamos. Es propietario del riesgo, pero no del dinero, exactamente. Pues en nuestro caso, el que se hace propietario de la mejora a realizar es el área de negocio, no por voluntad propia. O sea, es decir, y no es un acto de fe porque aquí hay una persona con la que trabajamos muchísimo de nuestra queridísima área de auditoría interna, pero que trabajamos muchísimo a Limón porque hay una resistencia muy grande, pero lo pagan con su presupuesto, y además de forma prioritaria. Es decir, es el negocio el que realiza esa solicitud
a instancias del área pues, de auditoría, de cumplimiento de riesgos, etcétera, y el área de sistemas lo ejecuta de forma prioritaria por encima de las evoluciones del negocio. Y esto es una norma que viene del Consejo de Administración. O sea, es decir, es el alineamiento absoluto. Es más, no solo eso, sino que si no se ejecuta, se la carga al área de negocio a base de bien. Creo que, no sé si el 50% es su variable, una cosa de esas. Sí, es una forma también de alinear. Sí. El Bill Metal. Yo estoy de acuerdo con Jorge. Nosotros también utilizamos cierto tipo de amenaza en el sentido de decir, lo puedes integrar en nuestro sistema y nosotros nos encargamos. Si te encargas tú lo firmas en una cartita, te pasas, das la minuta de tu cuenta por si acaso te empiezan a apretar. Entonces, las amenazas no siempre, pero a veces son necesarias. Si no hay más preguntas, voy a poner una última pregunta y nos vamos a comer. Quería hacer una pregunta a los ponentes. Como la mayoría de los asociados en ISACA, pues tienen que ver con el área de auditoría de sistemas, auditoría tecnológica. Es decir, que este asunto del GRC lo ven desde el punto de vista de auditoría tecnológica. Entonces, aquí hemos presentado un poco todos los problemas de desplegarlo y demás. Lo que quería preguntaros es, desde el punto de vista de la tercera línea, según donde empieces a contar, o de la primera, desde el punto de vista de la línea última, que sería auditoría, ¿creéis vosotros que el GRC como paraguas global de gobierno, riesgo, cumplimiento, permitiría a auditoría sacar conclusiones de tipo más estratégico sobre la situación de la compañía, desde el punto de vista de que cubre todo, controles, riesgos y estado de situación de cumplimiento? Bueno, en nuestro caso, GRC se percibe como una auditoría de negocio, como una auditoría interna más que como una auditoría de sistemas, con lo cual tenemos esa ventaja con respecto a la alta dirección. Y en nuestro caso sí que es verdad que al final, después del primer año de rodaje, sí que habéis sacado una serie de conclusiones que nos ha ayudado a tomar unas decisiones estratégicas en cuanto a cese de actividades o incluir actividades nuevas. Hombre, pues muy rápido, pues sí. No, es que yo creo que lo necesitan y lo necesitamos, ¿no? Es decir, ¿no? Yo creo que percibir esto como una herramienta solo de auditoría, o sea, lo complicado está en que lo perciba no solo el área de auditoría, sino el área de sistemas y sobre todo el área de negocio, ¿no? Entonces, bueno, eso tenemos que trabajar y ese para mí, bajo mi punto de vista, es el mayor desafío. A ver, en nuestro caso, el término de GRC es lo más alineado posible a sinónimo de sentido común. Es decir, tenemos que optimizar y racionalizar y eso lo impone un sistema de este tipo. Bueno, pues vamos a finalizar ya la mesa. Para la comida, como sabéis, tenemos hasta las 15:10 y es en el mismo sitio donde hemos tomado el café. Así que, desvelado el secreto, ya podemos irnos a comer. Muchas gracias por vuestra asistencia y haber permanecido hasta el final.